¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video del Museo Fuerte de Guadalupe. Mi nombre es Luis Rubín. El mío es Michelle Hernández. Y para esta ocasión tenemos una entrevista con el doctor Sergio Rosas, licenciado en Historia por la UAP y además sus estudios de maestría y doctorado los realizó en el Colegio de Michoacán. Este video es sobre un tema muy especial, ya que vamos a hablar sobre la batalla del 5 de mayo, ya que estamos en estas fechas. Los temas abordados son previos a la batalla, durante la batalla y principalmente cómo es que finaliza este acontecimiento. Así que acompáñenos a ver el video. Vamos. Yo soy Sergio Rosas, soy licenciado en Historia por la UAP y soy doctor en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán. Después ya regresé y empecé a trabajar y soy investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me dedico sobre todo a investigar cuestiones sobre el siglo XIX, estoy adscrito al área de Historia. Y he desarrollado como dos grandes líneas, que una de ellas converge mucho y creo que por eso también estamos aquí. Una es el papel de la Iglesia Católica en la sociedad, precisamente en estos años de formación de la nación, ahora que recorríamos el fuerte, pues vi todas estas etapas en la museografía. Y la otra es el papel del liberalismo durante el siglo XIX mexicano, desde la independencia hasta la reforma liberal. A eso me dedico a dar clases de licenciatura, maestría y doctorado, sobre todo maestría. Y uno de los libros más recientes que publiqué se llama Miguel Negrete, Guerra y Política en el México Liberal, 1824-1895, que apareció el año pasado, editado por Ediciones de Educación y Cultura y la Universidad de Puebla, y precisamente analiza cómo esta generación de liberales mexicanos pues, se fue conformando. Después del levantamiento, con el plan de Ayutla, consiguen ganar, consiguen ocupar el gobierno de la República con uno de los viejos líderes que era Juan Álvarez, y a partir de ese momento inician una labor de reformas que sobre todo buscan dos elementos: fortalecer al Estado Nacional y secularizar a la sociedad. Esto por supuesto va ocurriendo a lo largo de distintas leyes y distintos procesos, pero básicamente entre los distintos momentos estalla una guerra de parte de los liberales y los conservadores. Es el momento en que sí podemos hablar en la historia de México de esos dos grupos, porque ellos mismos se asumen como tales. A partir de 1858 y 1861 ocurre la que ha sido hasta ahora la guerra civil más sangrienta de México, que es la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, que enfrenta a los liberales que han apoyado esta reforma y que tienen como bandera la defensa de la Constitución de 1857, y al grupo comandado primero por Félix Zuluaga, después por José María Osorio y finalmente por Miguel Miramón, que es el grupo de los conservadores. Conservadores no en el sentido europeo de defender derechos y privilegios, ¿no? Porque no se trata de eso, sino de conservar el modelo corporativo de la sociedad. Este grupo de conservadores, que también implica un modelo liberal pero mucho más moderado, termina siendo derrotado y se consolida el régimen de Juárez. Juárez en 1861 decide ya no pagar la deuda externa, ¿no? Dice, estamos en bancarrota, el país está hecho pedazos, hemos perdido las batallas, parecía que iban a perder, no hay recursos, no hay nada. Entonces dice, vamos a declarar una pausa en el pago de la deuda. Craso error, ¿no? Finalmente, a la luz de lo que ocurre después, los 3 países que más deuda tienen, México con los que no tiene deuda, Inglaterra, España y Francia, se deciden a través de la Convención de Londres venir a exigir el pago. España quiere el pago, Inglaterra, que está diseñando el Commonwealth, quiere el pago, pero Francia tiene otro proyecto. Francia ha encontrado en la guerra civil de los Estados Unidos, que arrancó en 1861-65, el momento de intervenir en América Latina. Y entonces dice, bueno, ir a México implica, por un lado, fortalecer la presencia de Francia en el mundo, en este momento de expansión que encabeza Napoleón III. Le decimos Napoleón el Pequeño, pero ese es un mote que le puso Víctor Hugo, ¿no? Y por otro lado, detener la expansión de Estados Unidos, que ya vimos que si lo dejamos se va a comer América Latina, ¿no? Inventan ellos mismos esa idea que nosotros tenemos de América Latina y se queda. En ese momento, 61-62, inicia la intervención francesa. Y en el avance de estos franceses que quieren dominar al país, como parte de un proyecto global, inicia los antecedentes ya directos de la batalla, que es la entrada del ejército de Francia hasta tomar la Ciudad de México. En ese camino, Puebla
precisamente entre Veracruz y México, pues termina siendo el escenario de la batalla del 5 de mayo. Lo que hay finalmente es un gran debate respecto a cuál debe ser el futuro de la nación, ¿no? Es decir, los liberales creen en una transformación radical encabezada por el Estado, los conservadores creen por su parte en una transformación pero mucho más moderada, donde se respeten los derechos de las grandes corporaciones, que es la Iglesia y el ejército. Ese es el debate. Por un lado, los liberales toman a Estados Unidos como modelo y los conservadores creen un poco más que España puede ser el modelo, ¿no? Francia un poco menos, pero sí, digamos, el contexto europeo. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Que los conservadores se alían naturalmente con los franceses ya después de 64, porque están en contra del liberalismo. Pero en un primer momento creo que sí hay, salvo casos muy aislados, y eso se puede ver, por ejemplo, en el archivo de la Secretaría de Defensa Nacional, una confluencia en defensa de la nación, ¿no? Es decir, el general Echegaray, que había sido defensor de Miramón, apoya la defensa de México. Negrete se vuelve liberal, ¿no? Y con toda la Sierra del Puebla, que él había sido uno de los grandes generales de Miramón, también se concentra. La famosa frase de antes patria que partido, ¿no? Entonces, más bien, el papel de los conservadores va a ocurrir, previamente, 58-61, y después cuando ya venga el imperio de Maximiliano, que eso va a ocurrir como producto de la intervención francesa entre 64 y 67. Obviamente el ejército de Francia ha ido avanzando y va ocupando los espacios, porque uno de los primeros tratados, cuando le dicen a Manuel Doblado, el hombre de la situación, que era el secretario de Relaciones, para negociar, les dice: vamos a negociar, pero suban para que no se mueran de tifo, ¿no? O de vómito negro, que eran las cosas malsanas que ocurrían en el puerto de Veracruz. Suban a Tehuacán y a Orizaba. Suban en el sentido literal de ascender, ¿no? Y a partir de ahí inicia la entrada. Esa entrada va ocurriendo y va ocupando los valles centrales del estado de Puebla hasta que llegamos al 4 de mayo, cuando ya el ejército francés se ha apostado en los alrededores, ¿no? Es una cosa bárbara, porque es el ejército más poderoso del mundo, literalmente, es decir, el que tiene más fuerza, que tiene mejor armamento, y es el 25% apostado en los alrededores de aquí del sitio donde estamos, ¿no? Entonces, no había poder humano que los pudiera parar, o eso parecía, y viene la famosa proclama de Zaragoza en la noche anterior, ¿no? Les dice: ustedes son mexicanos y su patria los llama a defender. Es un gran trauma, porque cuando México perdió la batalla o la guerra del 47 contra los Estados Unidos, después de la derrota, Mariano Otero va a decir: no tenemos nación. Esa es una de nuestras grandes desgracias. Por eso en los 60s, 12, 13, 14 años después, los liberales van a hacer enorme énfasis en la unidad nacional. ¿Esto cómo se concreta o a qué viene para hablar de la batalla del 5 de mayo? En que se ha reunido el ejército de Oriente, pues el oriente del país, y ha reunido a toda una serie de batallones que están bajo el mando del general Negrete, del general Berriozábal, del general Díaz, del general Escobedo. Esos son los 4 grandes bloques que van a defender la batalla en 1862. Y vienen los 3 embates efectivamente en la mañana. Es una batalla que atraviesa el día, ¿no? O sea, arranca a me parece como a las 8 o 9 de la mañana y acaba ya tarde con la lluvia. Sí, queda claro que ya para 2, 3 de la tarde la batalla está prácticamente ganada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Berriozábal ha defendido perfectamente la plaza, y Negrete ha conseguido que, sí sería hacia atrás, hacia allá, empiecen a ser rechazados. Cuando llega la lluvia, viene la certeza de los franceses, comandados por Lorenz, que no van a poder vencer. Entonces ordena la retirada. Es la gran derrota militar, ¿no? Él, que era el general de la toma de Puebla y que pudo haber sido secretario de guerra de Francia, termina siendo maestro en la escuela militar de París, o sea, así como completamente defenestrado porque no puede tomar Puebla. Por fin, la brigada de Porfirio Díaz los persigue, y finalmente Zaragoza, que ha estado pendientísimo de la batalla, que desde la iglesia abajo, les dice: hemos conseguido ganarles. Y baja Negrete, y esa escena es impresionante, la cuenta Zaragoza. Baja Negrete en su caballo, se quita el sombrero y le dice: ganamos. Y entonces Zaragoza, en lugar de festejar, le pregunta: ¿en serio ganamos? ¿No? Se quitan el sombrero y los dos, sin bajarse del caballo, se ponen a llorar. Estamos hablando de que son las 6 de la tarde del 5 de mayo
y entonces le ordenan a Díaz que ya no persiga a los franceses, ¿no? Hay quien dice, no, bueno, es que ¿por qué no se hubieran acabado? No, es decir, sabían que era el ejército más poderoso que podían volver, que se iban a rehacer y que iban a volver. Pero el significado de la batalla y del triunfo del 5 de mayo fue la idea de que por fin un ejército mexicano unido podía detener una invasión que parecía indetenible, ¿no? Y en ese sentido, desde Zaragoza, que fue el primer sorprendido al resto de la República, pues es como un enorme triunfo, no solamente militar, sino moral y simbólico. Cuando regresen en 63 ya con Foré al mando, se van a dar cuenta de que es otro país y de que las necesidades son distintas, y entonces mandan a más o menos 50,000 efectivos franceses a tomar México, ya con la constancia de haber perdido Puebla y de que tiene un ejército que puede ser derrotado pero que al mismo tiempo es bastante fuerte y que tiene que empezar la lucha. Desembarca Foré, quita el mando a Lorenzé, que es retirado del ejército, y entonces ya viene el arranque otra vez desde la zona de Acatzingo, Tepeaca, que era donde se habían apostado y que el ejército de Oriente había dicho, esta es mi barrera, Puebla, viene el avance. Al mismo tiempo, pues Zaragoza ya ha muerto, ¿no? Murió de tifo a los 73 años, jovencísimo. Entonces, ya hay un nuevo general, que es Jesús González Ortega, un general zacatecano que se volvió general y se volvió militar por la guerra, porque en realidad era un abogado, un serio aspirante a la presidencia de la República. Y es entonces la nueva batalla del 63-64, un nuevo momento de la invasión. Un ejército francés mucho más poderoso, mucho más fuerte y ya acondicionado para tomar Puebla y para tomar la Ciudad de México, que es el objetivo final. Y un ejército mexicano ya sin el general Zaragoza, disminuido, con menos recursos, pero también con un ánimo por arriba, ¿no? En ese sentido, la batalla que se va a librar entonces es el sitio de Puebla, que ocurre en mayo de 63. González Ortega se encierra en la ciudad de Puebla y empieza un sitio de 60 y tantos días. Parecía cosa sencilla para los franceses y sin embargo se vuelve un sitio verdaderamente heroico. Lo primero que hacen es tomar el fuerte de San Javier, que ahora es el Instituto Cultural Poblano, Reforma 1305, y lo derrumban, lo destrozan. Piensan que una vez con eso han tomado Puebla, y no. El ejército mexicano encerrado casa por casa y calle por calle termina defendiendo a la ciudad, ¿no? Hasta que se quedan sin parque. O sea, hay escenas verdaderamente épicas en la iglesia de San Miguel, que se había convertido en fuerte, enfrente de la Concordia, y en el centro había doble barda, para detener a los franceses. Fue una trampa como ratonera. Los dejan romper la entrada, pero se topan con una reja. En ese momento los mexicanos tiran con dinamita y el general Due tiene que hablarle a su general Foré y le dice, me va usted a perdonar, pero no pude tomar Puebla, ¿no? Esas escenas de heroísmo pues finalmente muestran un ejército mexicano comprometido en la defensa de la soberanía nacional frente a una invasión verdaderamente injusta y que va a alargarse por varios días hasta que lleguemos a la pérdida de Puebla. Y ya una vez caída Puebla, ese es el simbolismo, además de la ciudad en el siglo XIX, pues la puerta abierta para tomar la Ciudad de México. Porfirio Díaz es un personajazo. En ese primer sitio de Puebla es uno de los defensores, justo con Negrete, con Ortega y demás, pero el papel fundamental de Porfirio Díaz, que ahora sí que en ese momento 64, 65 lo tiene todo, ¿no? Es joven, guapo, inteligente, etc. Ocurre ya en 67, cuando el 2 de abril de 67, ya caído el imperio, el segundo imperio, o a punto de caer en Querétaro, derrote a las fuerzas de Leonardo Márquez. Digo entre comillas a Leonardo Márquez porque Leonardo Márquez nunca se apareció en Puebla, ¿no? O sea, siempre sale de Querétaro y dice, ya voy a Puebla, y no llega a Puebla, se escapa y se va corriendo primero a Cuba y después a Nueva York. Pero en ese momento de 67 la ciudad está en manos de las fuerzas imperialistas. Ahí sí la unión entre Maximiliano, el segundo imperio, y los conservadores, los antiguos conservadores, Mejía y Miramón. Y Porfirio Díaz en ese sitio, el 2 de abril de 67, toma la ciudad de Puebla. Y al tomar la ciudad de Puebla garantiza la caída del imperio y por lo tanto garantiza el triunfo de la República. En ese sentido el papel de Porfirio Díaz es fundamental porque
junto con Zaragoza, con Negrete, con González Ortega, es de los grandes generales liberales que le van a dar la victoria al ejército liberal y por lo tanto al ejército republicano de México. El punto final que se acuerda entre las Cortes Europeas es mandar gracias también al papel de varios mexicanos exiliados en Europa, Almonte, Gutiérrez de Estrada, el padre Miranda, es mandar un gobernante, un rey, que en este caso va a ser emperador, europeo católico. ¿Por qué? Porque ahí sí tienen la idea de que eso va a echar para atrás al gobierno liberal y todas las reformas liberales. Entonces se acuerda desde el 63 enviar a Maximiliano de Habsburgo, el hijo segundo de la Casa de Austria, que había además gobernado ya Nápoles y que está listo, acepta venir, está casado con la heredera, una de las herederas del trono de Bélgica, Carlota, y viene para acá. Llegan en 64, entre 64 y 67, esos 3 años es el Segundo Imperio. Mientras está ocurriendo el Segundo Imperio, se acaba la guerra civil en Estados Unidos, que se acaba en 65. Y entonces Napoleón III se da cuenta que no va a poder acabar con Estados Unidos. Ya perdieron los confederados, el sur, y ya se unificó otra vez Estados Unidos y ya viene ahora sí que con más fuerza que nunca, ¿no? Y entonces no tiene elementos y decide llevarse a su ejército. No le dice luego a Maximiliano, sería una traición. Lo han llevado, lo han traído, lo han apoyado y entonces decide decir, espérate, pero Bazaine, que es el nuevo encargado, sabe que se van a ir en 66. En ese momento el imperio se está haciendo pedazos, no han podido dominar al país. Juárez mantiene lo que se llama la República Errante por todo el país, por todo el norte del país, ambulando. Esa propiamente dicha, pero digamos ha quedado su hijo, que es el Segundo Imperio, que se va a acabar finalmente en 67. Cada vez más derrotado y cada vez más acorralado, Maximiliano va a salir de la República, está a punto de irse en Orizaba, le llega una carta de su mamá, ¿no? Siempre las mamás tan interventoras que le dice, yo no puedo recibir un hijo que se va huyendo, ¿no? Un rey nunca huye. Y entonces pues a Maximiliano le da pánico escaparse y se regresa ya estando en Orizaba y empieza a huir y termina en Querétaro. Ahí inicia el sitio de Querétaro, que es finalmente la última batalla entre el Imperio Mexicano, ahí sí ya de un gobernante extranjero, producto final de la intervención francesa, y el gobierno de Juárez, que no ha claudicado nunca. Cuando ocurre la batalla de Puebla estamos en ese momento, y en mayo de abril, que gana Porfirio Díaz en Puebla, a mayo, que termina siendo derrotado Maximiliano, que además sale, ¿no? Y le entrega su espada a Escobedo en señal de absoluta victoria en su caballo Orispelo, y que dice, bueno, no pudimos, ¿no? Dice, acepto la derrota, va a llevar al fusilamiento, que además eso da para otra entrevista, ¿no? O sea, esa historia de la derrota de Maximiliano, que va a alargarse finalmente hasta julio de 67, cuando Benito Juárez entre a la Ciudad de México victorioso en julio. Y si ustedes ven o les cae en las manos un billete de 500 pesos de los nuevos, ahí está representada Juárez entrando con el triunfo de la República en 67. Ese es el punto final de la reforma liberal y ese es, digamos, el punto final también de la experiencia de la intervención francesa en México. Así que ya lo tuvieron, amigos. ¿Qué les pareció el video? Síganos compartiendo, comentándonos acerca de estos videos que nosotros estamos haciendo. Igual si tienen algún comentario extra o información que pudiera servirnos, pueden dejarlo en los comentarios. Claro que sí, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Es de mucha ayuda compartir y darle me gusta a este video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, hasta la próxima.